¿Qué tal amigos? Soy el Padre Rodrigo. En tiempos de confusión y de dificultad como creo que son los que vivimos ahora, es necesario volver a las cosas esenciales, las más importantes, a redescubrir la belleza de los principios fundamentales que le dan estructura y articulan toda nuestra vida, la hacen más armónica para poder relacionar todos los aspectos en los que se desenvuelve. Por eso es que a partir de este momento quisiera que leamos juntos y hacer algunos comentarios sobre un texto fundamental para el tema del arte, que es la Carta a los Artistas de San Juan Pablo II, escrita en 1999. Así que comencemos a leer este precioso texto. Antes de leer la carta a los artistas y poder comentar algunos de sus pasajes más importantes, me pareció interesante reconocer de algún modo el espíritu con el cual San Juan Pablo II escribe este texto. En un discurso dirigido a los representantes de la cultura y las artes en un viaje apostólico a Azerbaiyán y Bulgaria el 22 de mayo del 2002, les dice lo siguiente: «Qué extraordinaria vocación habéis recibido y qué alta responsabilidad tenéis. Muchos se encuentran hoy como perdidos, en busca de una identidad. A vosotros, testigos de la cultura y del arte, os digo, la belleza, como sabéis, es luz del espíritu. El alma, cuando se encuentra serena y reconciliada, cuando vive en armonía con Dios y con el universo, emana una luz que ya es belleza. La santidad no es más que belleza plena, en cuanto refleja, como sabe y puede, la suma belleza del Creador». Creo que en esto se contiene de algún modo el espíritu con el cual escribe esta maravillosa carta a San Juan Pablo II. Ahora entonces comencemos a identificar los elementos que constituyen este texto que dirige San Juan Pablo II a todos los que se dedican a las artes. ¿Cuál va a ser la modalidad de nuestros encuentros? Lo primero y fundamental es leer la carta a los artistas. Se puede buscar en internet también, es muy fácil. Ponen Carta a los Artistas de San Juan Pablo II, 1999, y hay muchas ediciones. Se puede descargar fácilmente para que la podamos tener a mano, así la vamos leyendo, o al menos los puntos más importantes. Y lo segundo es que voy a hacer una serie de comentarios que me parece que puedan guiar la lectura, quizás con los puntos que yo considero que son los más fundamentales, indicativos o sugerencias. Y por eso que voy a ir mirando la pantalla, los tengo anotados para poder ayudarlos en aprovechar este texto tan fundamental. Y lo tercero es revisar la bibliografía, sea de San Juan Pablo II, sea del Magisterio de la Iglesia, que tienen relación con los temas que vamos a ir tratando. Y tengo otra serie de libros y bibliografía, no son todos, pero bueno, al menos para que vamos revisando y que nos van a ayudar en nuestras reflexiones. Así que todo esto para poder, insisto, redescubrir la belleza de esta carta, los puntos esenciales y que nos vayan sirviendo para nuestra reflexión y también para poder crecer en este ámbito de las artes. Podemos considerar una serie de parámetros que nos ayudan a profundizar en la lectura de la carta a los artistas. Lo primero es la fecha y la ocasión de la carta. San Juan Pablo II escribe este texto en ocasión del jubileo. El jubileo es un año de gracia, de conversión, de renovación. Y por eso que no es solo un paso de un año a otro o de un momento histórico a otro, sino que, y precisamente en este jubileo, es la celebración del evento más importante ocurrido después de la creación del mundo, es decir,
la encarnación del Verbo de Dios para nuestra salvación. Ese es el contexto de la publicación de la carta, la confección y la publicación de la carta, que fue preparado con diversas actividades, encuentros, y sobre todo San Juan Pablo II dedica 3 años, los 3 años anteriores, al misterio de la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todo esto entonces va a enmarcar la serie de nociones, principios, conversación que podemos identificar en la carta a los artistas. Vamos ahora a hablar de la intención. Quizás nos atrevemos a descubrir cuáles eran las motivaciones internas al escribir la carta. Podemos ayudarnos cuando sabemos el día en el que la publicó y que lo menciona en la carta. Es el domingo de Pascua de Resurrección del año 1999. Aparece en el epígrafe 16 del texto. Hay entonces una intención que podemos decir que es de unión entre los temas esenciales, profundos a tratar y la llamada a resurgir que menciona también en el documento, en diversos niveles y en coordenadas bien precisas. Por ejemplo, a restablecer los vínculos, a repensar en la misión, la dignidad de la misión del arte, del artista, la relación entre la historia y el arte, entre la vida moral y el arte, etc. Y las responsabilidades mutuas, sea del ámbito del arte, de los artistas, de los representantes de las culturas, etc. Y también de la iglesia y sus ministros, pastores, laicos, etc. Fieles, todos. Por lo tanto, es una llamada a resurgir o resucitar o renovar esta relación tan importante del arte con la fe. En el discurso del 26 de mayo del año 2000, a un grupo de estudiosos de arqueología y arte les dice lo siguiente: la difusión de la cultura artística e histórica en todos los sectores de la sociedad proporciona a los hombres de nuestro tiempo los medios para recuperar sus raíces y hallar en ellas los elementos culturales y espirituales para edificar su vida personal y comunitaria. El apóstol San Pablo, en el Areópago de Atenas, no hizo descubrir a sus oyentes que el arte manifiesta una búsqueda espiritual que impulsa al hombre más allá de la realidad material. Y en el epígrafe número 14 de la carta manifiesta explícitamente su intención. Dice: la mía es una invitación a redescubrir la profundidad de la dimensión espiritual y religiosa que ha caracterizado el arte en todos los tiempos, en sus más nobles formas expresivas. Por lo tanto, la llamada es a redescubrir la vocación artística, la importancia del arte, sus procesos creativos, sus obras, y a unir el arte a la vida moral, a la vida del bien común, de la sociedad. Es decir, escribe San Juan Pablo II, a ser artífices de la propia vida. Punto en el que insiste cuando, por ejemplo, uno lee las meditaciones de los ejercicios espirituales que les dio a los artistas en el año 1962. Insiste mucho en este punto de unión entre la conciencia artística y la conciencia de la vida moral y espiritual. ¿Cuál es el estilo literario del texto? Bueno, es una carta, es un estilo epistolar, es decir, percibimos una combinación de correspondencia privada, cercana y un discurso público, porque son argumentos, verdades, o es una conversación que se ofrece a toda la iglesia, a todos los fieles. Una carta entonces es como una conversación que uno hace por escrito, en donde se hace evidente que hay una relación, un nosotros. Se ve incluso en la carta en el tono personal, por ejemplo, cuando hace citaciones
de la cultura de Polonia, su tierra natal, y también su propia experiencia como artista. Recordemos que era actor, poeta, etc. Por lo que es un tema que le interesa a los interlocutores, a San Juan Pablo II y a los artistas especialmente, pero en general es un tema que debería interesarnos a todos. Le escribe este texto en un tono poético, típico de un artista, que habla a otros artistas, y lo dice también explícitamente. En el documento se expresa una exposición relativamente sistemática de la doctrina, no solo de San Juan Pablo II, sino que hay muchas citaciones de autores fundamentales del magisterio de la Iglesia o doctrinas que están incluidas también en la articulación de la exposición de las verdades, por ejemplo, como autores griegos, incluso paganos, o cristianos como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, entre otros. No son entonces ideas subjetivas de un relativismo cultural o para transar en un diálogo así políticamente correcto con los artistas, ¿no? Estás exponiendo una doctrina. Manifiesta entonces en la carta una propuesta razonada, pensada, sopesada, que incluso manifestó, como les ya he mencionado, en otros textos antes de ser pontífice, en los ejercicios espirituales o los mismos textos que tiene sobre la personalidad y la persona humana, etc. También es un escrito que se presenta como un testamento espiritual. Recordemos que poquito tiempo después, morirá, dejando este testamento espiritual para reflexionar como lo estamos haciendo nosotros en este momento. Hasta el final de sus días les estuvo hablando a los artistas y a los promotores de la cultura. ¿Cuál es el lenguaje o el modo de expresar las ideas de este texto? Lo primero es que es una conversación escrita, como hemos dicho, pero también contiene elementos poéticos, metáforas, preguntas retóricas, bastante incisivas muchas veces, argumentos lanzados entonces para interpelar al interlocutor. Pero la modalidad central que usa San Juan Pablo II es la analogía entre contenidos y expresiones propiamente de la fe y en este caso de la cultura o más específicamente de las artes, con lo que ocurre en otras dimensiones de la vida humana. Es una analogía, es decir, hay algo similar, común, pero hay algo distinto y también hay una distancia entre los contenidos, puntos, principios, etc. Es una vía de ascenso, usa la analogía así, para ir pasando de la verdad natural o de los conceptos o puntos esenciales de la verdad natural a lo sobrenatural, por disposición a la gracia santificante, es decir, la acción que únicamente Dios puede hacer en el alma de la persona. Y entonces no hace una relación entre las ideas como si fuera algo que está en el ser humano y que continúa naturalmente hacia lo sobrenatural. No tiene nada que ver entonces con la doctrina y teoría errónea del cristianismo anónimo de Karl Rahner, que ha hecho tanto daño también. Es importante entonces que esta modalidad de la analogía se usa cuando habla, por ejemplo, de la inspiración artística y también de la inspiración del Espíritu Santo, o la vocación artística, o la creación de la obra de arte, relacionando entonces al creador propiamente tal y al artífice que es el artista, o la misma belleza, belleza con minúscula o belleza con mayúscula, etc. La modalidad es la analogía. La carta está dividida como en 4 grandes bloques, al menos podemos identificar nosotros. Lo primero es el artista, la vocación, la obra, la finalidad del arte, etc. Los siguientes son ejemplos bien concretos
históricos de la alianza entre la fe y el arte. Luego va a tratar de los fundamentos de la renovación de esta alianza. Recordemos que él está proponiendo un resurgir en las relaciones que se han dado históricamente, que es lo que prueba en el punto anterior, en este nuevo milenio, en el tercer milenio, en el momento y en el contexto del jubileo. Y por último va a tocar entonces temas que tienen que ver con el arte, la teología, pero bien en concreto y con consecuencias y efectos que uno podría percibir para la vida natural y para la vida de todos los días. Vamos a ver entonces ahora el contexto del problema y con el que se encuentra la carta a los artistas. Es la cosmovisión o un sistema de nociones, pensamientos, ideas, acciones, instituciones, protagonistas, etc., que le llamamos el postmodernismo. Cosmovisión, sistema, cultura también, que promueve y justifica teórica y prácticamente el deseo de disolver los sólidos, como ha dicho un sociólogo. Disolver todo aquello que da fundamento, todo aquello que es principios, todo aquello que es verídico y verdadero, toda aquella estructura que organiza un organismo, es disolverlo, acabar con eso. Y crear o poner por obra o impulsar el posthumanismo, que en realidad es antihumano. Por lo que me parece oportuno considerar, lo haremos en su momento, un texto fundamental del Magisterio de San Juan Pablo II como es la Fides et Ratio, en donde se trata del problema y también la armonía entre la fe y la razón. Aquí será entre la fe y el arte. El entonces cardenal Ratzinger va a escribir una especie de análisis o definición o descripción de este problema del postmodernismo. Apareció en Sal de la Tierra. Dice así: con el aceleramiento de la historia, ahora también se está consumando un cambio radical que nada tiene que ver con lo conocido en los últimos 400 o 500 años de la edad moderna. Esto se ve claramente, dice el cardenal Ratzinger. Por este motivo, en varios parágrafos de la carta a los artistas, San Juan Pablo II insiste en que no podemos asumir acríticamente los parámetros, las ideas, los modos de ser de esta época para asumirlos en el ámbito de las artes y para fundar la creación, los procesos artísticos en estos parámetros. Como si pudiéramos pensar que el arte está más allá o fuera de los problemas concretos que implica esta cosmovisión posmoderna. Y que aún el arte mantiene como una especie de pureza adámica, ¿no? Primordial, paradisíaca, que le hace entonces capaz de manifestar algo siempre bueno y que siempre hace bien, ¿no? Como si la verdad del absoluto del arte fuera siempre eso, una verdad que hace bien. Y no es así, lo vemos nosotros en las obras en concreto. Debemos entonces discernir y utilizar, nos enseña San Juan Pablo II, solo aquello que puede ser redimido y es vía de la belleza. Por lo tanto, en este discernimiento también hay una separación de aquello que no sirve al arte para poder ser redimido y que pueda ser un camino de redención a través de la belleza. En el mismo discurso sobre el arte y la arqueología citado anteriormente, dice: el arte invita a desarrollar la belleza de la existencia, viviendo plenamente sus exigencias morales y a buscar incansablemente la verdad. Podríamos hacer un paralelo, ponernos juntos, ¿no? Este texto con las obras en concretas del arte contemporáneo o posmoderno y ver
que esta cita del discurso de San Juan Pablo II tiene un peso realmente evidente en la contemporaneidad. Por último, lanza una invitación. Dice el Papa en varios documentos y también en este texto, los invita a sentirse como en casa, en lo teórico y en lo práctico, a no pensar que están siempre en conflicto, como hace ver la mentalidad dialéctica promovida por la posmodernidad deconstructivista. Hay que encontrar entonces puntos comunes, hay que purificar los conceptos, hay que elevarlos y hay que encontrar aquellos, como mencionábamos, que pueden ser redimidos y vía de la belleza. Le dice en el discurso del jubileo a los artistas, encuentro realizado en febrero del año 2000, ya en el jubileo propiamente tal, en un contexto bellísimo como fue la Capilla Sixtina. Nadie mejor que vosotros, queridos artistas, puede sentirse como en su casa aquí, donde la fe y el arte se encuentran de modo tan singular, elevándonos a la contemplación de la gloria divina. Podemos en esto evidenciar entonces la alta estima que tenía San Juan Pablo II por el arte, la consideración de la dignidad del artista y de la obra de arte. En el discurso a la Comisión de Cultura del 19 de octubre del 2002 les va a decir: ojalá que a través de vuestra acción se intensifique un fecundo diálogo con los artistas contemporáneos, favoreciendo con todos los medios posibles el encuentro y el abrazo entre la Iglesia y el arte. Por lo tanto, queridos amigos, podemos decir que la lectura y el comentario de la carta a los artistas de San Juan Pablo II es más actual que nunca. Es un esfuerzo para reactivar la reflexión sobre estos temas tan importantes, los principios esenciales de las artes en este tiempo de tanta confusión, de tanta dificultad, y sobre todo lo hacemos en el inicio de este milenio. Llevamos recién 20 años, estamos comenzando todo este esfuerzo para trabajar en este ámbito tan importante de la vida humana como es el arte. Por lo tanto, debemos atrevernos a vivir la armonía de la conciencia artística, la conciencia moral y la vida espiritual. Que entonces estas reflexiones, esta lectura sea de mucho provecho para todos. Que Dios los bendiga mucho.